Voy a intentar explicaros un poquillo, en primero un poquillo de teórico de en qué consisten las transiciones y las animaciones CSS, y luego preparar un par de ejemplillos para hacerlos así un poco en vivo, sencillos y nada rocambolescos, para que podáis ver un poco qué se puede hacer y que se dispare vuestra creatividad y que a partir de ahora seáis unos expertos en animaciones CSS. Yo creo que a muchos no os voy a enseñar nada nuevo, sobre todo esta parte de aquí. Pero bueno, yo creo que viene bien tener un poquito de un screening de lo que es un poco ahora mismo todo lo que podemos, las posibilidades que nos da CSS3 para realizar transiciones y animaciones. Esto debería hacerme caso, pero no me lo hace, así que lo doy directamente. Vamos a ver primero una pequeña introducción, un poco histórico en qué punto estamos y de dónde venimos en el tema de las transiciones y de las animaciones. Y luego ya vamos a pasar directamente. Eso de template y HTML import es de otra presentación que hice el año pasado de Web Component, que como había muy pocos ítems los he dejado, pero no hagáis caso. No me he dado cuenta de quitarlos de aquí. Veremos las transiciones. El Shadow DOM en realidad son animaciones, y luego es cuando empezamos un poco a ver un poquito de código. En la introducción históricamente, en HTML, antes nosotros no teníamos ninguna posibilidad con el solo HTML y CSS de insertar en una página web, la que fuera, una animación. Las únicas maneras que teníamos era o bien insertando plugins, o sea, insertando objetos embebidos, que hubo un reinado masivo y gigantesco de Flash hasta hace pocos años, todavía está activo en muchos sitios y se sigue utilizando. Silverlight, Microsoft intentó sacar una competencia para Flash y sacó una especie de plataforma que bueno, no ha tenido mucho éxito, pero que también era igual que Flash, era una cosa que tenías que añadir a tu página web, tenía su object /object, y eso era una cosa que tú no controlabas desde el HTML, que estaba ahí. Y los maravillosos GIF animados que tuvieron su momento de gloria y que ahora están resucitando gracias a los memes y a que somos muchos frikis. Este era muy representativo de los primeros 2000. Esa era una de las opciones. Y la segunda opción que teníamos era programarlos. Estaban los famosos applets de Java, esos que salía un texto y un agua reflejado así haciendo ondas. Y básicamente con JavaScript. Bien ahora con jQuery y antiguamente con HTML, en lo que se llamaba DHTML, que era Dynamic HTML, que con JavaScript nos hacíamos nuestras animaciones con todas las comillas del mundo, que iba ahí dando saltitos y se atascaba. Y con Java, que se te consumía recursos, se te quedaba ahí el navegador, el Explorer 4, tiritando. Y estas eran las únicas formas que teníamos de animar. Afortunadamente llegó HTML5 y CSS3 y ahora ya tenemos un poco más de potencia a la hora de hacer HTML, o sea, de hacer transiciones. Gracias a CSS3 y hojas de estilo podemos bien realizar transiciones o bien realizar animaciones. Puede parecer lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes, aunque al final visualmente es una animación. Una transición, gracias a las transition, podemos animar los cambios en una propiedad o en varias propiedades CSS y hacer que ese cambio entre una propiedad y el nuevo valor de esa propiedad sea pues animado suavemente, con un suavizado, en lugar de hacer un cambio instantáneo. Pues si os acordáis de los over, cuando tú hacías un enlace y le ponías un over, te ponías encima y salía el subrayado o cambiaba de color, lo que le hiciéramos. Gracias a las transiciones, si cambiamos cualquier valor de cualquier atributo que tiene un elemento y le decimos que lo haga con una transición, con una duración específica y un efecto y tal, pues cuando se produce ese cambio, en lugar de hacerse instantáneamente, así como un parpadeo, directamente lo anima y crea la secuencia de animación que tú le hayas definido cuando lo estás declarando. Y las animaciones, pues es algo mucho más complejo, es lo que puede ser lo que todos entendemos como las típicas animaciones en Flash que todos hemos hecho y hemos sufrido. Pues son una serie de secuencias de acciones que nos sirven para contar historias, que nos sirven para dar vida a objetos inanimados, para efectos de interacción mucho más enriquecidos.
Al final es un poco lo mismo, lo único que la transición se aplica solo a una serie de atributos del bloque y solo cuando esos atributos cambian. Las animaciones pues crean una historia entera, hacerte un videoclip en CSS con las animaciones. Y vamos a ver un poquito más en detalle ahora las dos, que es básicamente lo que consta el seminario, para que veáis un poco qué es lo que podemos hacer y, y de qué manera lo hacemos. Las transiciones, como hemos dicho, sirven para hacer un cambio entre el atributo en estado A al atributo en estado B. Básicamente necesitamos configurar dos valores a la propiedad que queramos cambiar. O sea, decir qué propiedad, bueno, a qué elemento le queremos aplicar esa transición, qué propiedad o propiedades van a cambiar, el width o el leg o el background color o el color o todos, puedes poner un todos y todo lo que pase en ese elemento, cualquier cambio que tenga, se va a hacer de una forma chula. Y lo que va a durar ese efecto, que puede ser en segundos o puedes poner en milisegundos. O puedes poner 2,3 o 0,8 segundos. Simplemente con esto, transition width 2s, el elemento al que se le aplique esta regla de estilos, si por JavaScript o por otro selector CSS le cambiamos el width, va a hacerlo, en lugar de hacerlo a lo bestia, va a hacerlo durante 2 segundos, va a durar 2 segundos y va a hacer bueno, más bien así, va a hacer la transición entre el estado inicial y el estado final. Con eso solo, pues bueno, tenemos muy poco control de la animación, simplemente con el tamaño y con la duración. También contamos con otras propiedades. Una de ellas es Transition Delay, que es que esa transición no comience inmediatamente que se sobrescriba el width o se sobrescriba la propiedad que vamos a cambiar, sino que puede haber un retardo de X segundos o milisegundos. Y el Transition Timing Function, que es de qué forma se va a ejecutar ese suavizado que decimos que hace entre el estado inicial y el estado final, de qué forma a lo largo del tiempo va a desarrollarse esa animación, ¿no? Esa transición. El valor por defecto es lineal, que quiere decir que va a empezar a imaginar que es un segundo lo que dura, empieza con una misma velocidad a realizar el cambio entre el width inicial y el width final, por seguir ese ejemplo, y lo va a hacer de una forma lineal, con lo cual en cualquier momento del timeline va a tener la misma velocidad y va a hacerlo de la misma forma. Y si lo que se supone que hace es, en el mismo segundo que desarrollamos la acción, empieza más, o sea, esto cuando tú lo ves en pantalla es un objeto que se mueve de izquierda a derecha, por ejemplo, pues eso hace un movimiento muy poco natural. O sea, se supone que cuando te mueves empiezas despacio, coge velocidad y cuando paras vas parando, ¿no? Le da un poquillo más de realismo. Entonces con el Easy empieza más despacio porque empieza desde una velocidad inicial 0, va cogiendo velocidad lentamente, luego acelera porque ya se supone que ha cogido su ritmillo y cuando está terminando va frenando porque decrementa su velocidad porque se acaba su timeline. Entonces le da un realismo mayor a una animación de movimiento, por ejemplo, o a una animación de que algo crezca desde abajo hasta arriba o que venga de algún lado. Tiene un poquillo más de realismo. Y sin es solamente quedándose con una de estas partes, una de las colas. Es una mezcla entre easy y el lineal. Empieza despacito y luego ya coge una velocidad constante hasta el final. Hasta aquí es como un easy, empieza despacio y luego ya acelera y disminuye, pues aquí va acelerando hasta que llega a un punto en el que ya sigue una velocidad lineal hasta el final y termina la animación. Easy out es justo lo contrario, empieza como lineal y acaba como el final de easy. Empieza a una velocidad constante, cuando llega a determinado punto empieza a ir más despacio. Sería como la inversa de easy in. Y luego easy in out es las dos cosas juntas, estas dos cosas. Es muy parecida al easy, lo que pasa es que la aceleración es más pronunciada. Mezcla el inicio y el final y no esta aceleración, bueno, aquí al revés, esta aceleración es más pronunciada y esta aceleración es como un poquito más lenta. Es una mezcla un poco de las dos. Esto nos hace que los movimientos, las transiciones, o sea, los cambios de estado entre un atributo y otro sean un poco más realistas.
Luego hay otro que es el Cubic Bezier, en el que tú te tienes que definir específicamente como quieres. Puedes hacer que se salga incluso, y entonces se echa como para atrás y luego para adelante y se pasa. Puedes hacer juegos con la curva, que se salga para aquí arriba y baje. Ese es el Cubic Bezier, pero eso ahí tienes que programártelo o usar alguna herramienta como la de Chrome, la que tiene Chrome para animaciones, que te permite con unos tiradores crearte tú la curva de velocidad como a ti te apetezca. Esa ya es para transiciones mucho más complejas, o animaciones, pero esta propiedad también la tenemos en animaciones. La forma más recomendada es utilizar el atajo de CSS. En lugar de poner transition, delay, transition timing function, ponemos transition, el width y el segundo y la duración como teníamos antes. Le decimos qué tipo de timing function va a tener y el delay que le vamos a dar para que empiece un poquito más tarde. Aquí en realidad sería invertido. Para seguir el orden exacto sería elementos, la duración, el timing function y el delay. Con esto ya directamente nuestro objeto, nuestro elemento cogería vida a la hora de mostrarse. Lo de siempre, cuando usamos CSS, HTML y cualquier cosa en front, es que tenemos necesitamos conocer la tabla de compatibilidades. Esto hasta hace poco era un infierno de sufijos, tienes que estar poniendo, o sea, de prefijos para WebKit, para Mozilla, el guión WebKit, guión Moz, guión no sé qué, pero bueno, ahora ya te lo admiten todos los navegadores de verdad, menos Explorer 11, que no es tan bueno. Explorer 9, Explorer 8 evidentemente no nos funcionaría, y en Opera Mini tampoco. En el resto de navegadores serios está aceptado, o sea, se puede utilizar y no necesitamos ponerle ningún tipo de prefijos ni polyfills que nos ayuden a conseguirlos. Ya hemos visto las transiciones, que sería como la parte más fácil de las animaciones, y ahora vamos a ver lo que son las animaciones propiamente dichas. Como comentaba antes, es un concepto ya, es lo que todos entendemos como animación de flash o animación de dibujos animados, y es mucho más complejo. En principio, lo único que necesitamos es, aparte del elemento al que le vamos a aplicar la animación, necesitamos crear los keyframes que va a tener la animación con el nombre del keyframe y la duración, igual que en las transiciones. En este caso hemos creado un keyframe ejemplo que vamos desde empieza from background color red en rojo hasta un background color yellow, y dentro del div decimos animation name ejemplo para que sepa que tiene que ejecutar este keyframe y que la duración va a ser de 4 segundos, la que nos apetezca. Aparte de esta sintaxis podemos ponerlo con porcentajes, podemos ponerle 1% background red, 50% background yellow y 100% background. Podemos poner tantos keyframes entre medias como nos dé la gana, de 1 en 1, de 2 en 2, de 1,5 o de 10 en 10. Pero esto sería como el más fácil. El más fácil sería un from to o un 0-100. Sería aquí, por ejemplo, os he puesto otro ejemplo más desglosado, 25, 50 y 100. Pero puede ser los pasos que nos dé la gana con todas las complicaciones que queramos a nosotros mismos o que nos den nuestros fabulosos diseñadores, nos hayan definido. Igual que con la otra, con solamente esto tenemos muy poco, aunque ya es algo, tenemos poco control sobre la animación, pero tenemos un buen número de. Aquí contamos con más parámetros y propiedades que nos sirven para modificar y adaptar la animación a lo que nosotros o nuestro diseñador nos ha definido. Animation Timing Function, igual que teníamos antes, el Easy, el normal, el Easy In, el Bezier, nos hace lo mismo. Arranca muy rápido y luego frena, se echa para atrás, luego acelera y luego frena y vuelve para atrás, lo que nosotros definamos. Animation Delay, exactamente lo mismo que en las transiciones, es el retardo que le queramos dar. Si queremos hacer varias animaciones seguidas y tenemos que esperar a que termine una animación para que empiece otra, pues tenemos que darle un delay a la segunda, que sea la duración de la primera, por ejemplo. Eso viene muy bien para concatenar varias animaciones sobre elementos.
Animation Iteration Count es el número de veces que se va a ejecutar la animación una vez que se ejecuta. Por defecto es una, pero pues la podemos poner infinito. Initial, que es si tú le pones initial va a coger el valor por defecto, que por defecto es 1, con lo cual es como si pusieras 1. Y inherit, que es que él hereda del padre si tuviera una animación el padre. Animation Direction, bueno, se me ha olvidado deciros antes, creo que, no sé si lo tenía puesto ahí. A ver. Perdón. En las transiciones podemos poner todas las transiciones que nos dé la gana. O sea, aparte de poner aquí un all, si queremos animar el width y el age, podemos poner width, coma, age, 2 segundos, y también podemos hacer los delays para que primero crezca el width y luego el age y luego el color y luego el tipo de letra, por ejemplo. Que eso lo podemos sincronizar con los delays de cada uno de ellos. Y la duración es una de las cosas obligatorias. La duración por defecto es 0. Si no ponemos qué duración va a tener una animación, tanto en transiciones como en animaciones, no va a funcionar. O sea que es algo que es súper obligatorio si queremos que se vea la transición o la animación. Perdón. La Animation Direction es esto es un poco extraño, pero bueno, de qué forma se va a ejecutar la animación una vez que la pongamos en marcha. La normal, que quiere decir que empieza en el 0, en el frame 0 y acaba en el 1, o sea, en el 100, y va pasando por todos los pasos intermedios, que sería como pues, una animación normal. Reverse es que empieza en el 100 y va hacia atrás hasta el 0. Alternate es que empieza en el 0, va hasta el 100 y luego vuelve, es como un ida y vuelta. Y el alternate reverse empieza en el 100, llega hasta el 0 y vuelve hasta el 100. Yo no le veo mucho sentido, a lo mejor tiene un sentido práctico porque el reverse, pues pones los keyframes al revés, tú pones el 0 como lo quieras, no lo sé. Supongo que a lo mejor es para reutilizar animaciones, que en uno te venga bien hacerlo al revés y en otro hacia el derecho o alguna cosa. Que con el mismo keyframe poderlo meter en diferentes objetos, o sea, en diferentes atributos, elementos HTML, y en unos vaya hacia adelante y otros hacia atrás. Yo no le he tenido que usar nunca, pero están. Y esto es más raro todavía. El Animation Fill Mode, aunque es muy útil. Por defecto, cuando tú tienes una animación, pero todavía no se ha iniciado esa animación, el elemento tiene unos valores por defecto. Imaginaros la animación que veíamos antes, que cambiaba de rojo al 50%, se ponía en verde y luego se ponía en azul. Y nuestro elemento es amarillo. Tenemos un elemento en amarillo que tiene sus estilos por defecto y todavía no hemos ejecutado ninguna animación. Entonces, cuando no especificamos el Animation Fill Mode, nuestro elemento va a tener su background amarillo y hasta que no empiece la animación, no va a empezar con el primer keyframe, que es rojo. Y entonces se pone rojo, cambia de amarillo a rojo y ese cambio no es animado, sino que es rojo y ya empieza la animación hasta azul, verde, todos los colorcitos que le pongamos. Sin embargo, si le ponemos, ¿ves? Eso lo explica aquí, si le ponemos backward, antes de que o sea, cuando tú defines que un elemento que tiene un fondo amarillo tiene que hacer un keyframe en el que su primer frame, el from o el 0% es rojo, la animación, aunque no se haya ejecutado, va a sobreescribir el background amarillo que tenía ese estilo, aunque no esté ejecutada la animación todavía. Y luego ya va a pasar directamente al resto de keyframe cuando lo ejecutemos. Luego está forward, que es como al revés. El elemento, cuando termina la animación, si acaba en azul, pero el elemento es amarillo, cuando termina en azul hace ¡puf! Y se vuelve a poner amarillo sin animación. O sea, ahí no hay cambio. Con el forward hace que se quede con el último valor de la animación. Si el elemento era amarillo, ha pasado por rojo, verde, no sé qué, y ha quedado en azul, no vuelve a amarillo, se queda en azul, porque le hemos puesto que se quede en forward. Esto es muy útil. Esta última parte yo lo he usado mucho. Y luego está both, que es que directamente sobrescriba el valor inicial del keyframe con el estilo que tenía el elemento, y el último keyframe, cuando llega al 100% y se queda en verde, sobrescriba al que tenía. Entonces empieza y acaba igual que la animación, aunque todavía no hayamos ejecutado la animación.
en los transition, podemos poner todo esto así, uno debajo del otro, pero esto es la forma más correcta de ponerlo. Hay un atajo que es simplemente animation, 2 puntos, y luego ya el nombre, la duración, todo esto sin comas, uno detrás de otro, porque las comas nos sirven para encadenar luego otra animación después. Animation name, animation duration, el timing function, el delay, el iteration count, la dirección y el animation film mode. Esto, como ya digo que muchas veces no se usa, pues generalmente lo han puesto lo último para que no interrumpa entre medias. Y con esto ya tenemos muchísimo más poder a la hora de hacer animaciones. Supongo que habréis visto, igual que yo, las maravillas que hay por ahí en CodePen y en sitios de estos de gente que se monta películas de dibujos animados en CSS. Igual que en las Transition, en el estado en el que estamos ahora mismo, los navegadores lo aceptan todos, excepto versiones antiguas de Explorer 8, Explorer 9 y el Opera Mini. Y ya no hace falta tanto. Creo que por ahí hay alguna propiedad o alguna cosa que sí que hay que ponerle el guión WebKit o el guión mod, pero así en principio no hay nada más. Entonces esto es lo que yo quería comentaros de animaciones y de transiciones. No sé si os habéis dado cuenta a lo largo de la presentación que todos los slides tenían unas animaciones horrorosas que he ido poniendo. las animaciones más macarras que veía en el PowerPoint las he ido poniendo en cada slide, porque quería llegar aquí y decir que esto nos da muchísimo abanico y muchísimo poder, pero que desde mi punto de vista hay que tenerlas con cuidado, porque la línea que separa lo elegante de lo macarra, los diseñadores lo sabéis mejor que yo, es muy sutil. Entonces, abusar de según qué tipo de animaciones puede resultar contraproducente para la persona que lo tiene que usar, o para la sensación que se lleva la persona que se quiere usar. Y tanto las animaciones como las transiciones, desde mi punto de vista, no solo a nivel estético, obviamente, pues son mucho más bonitas, pero a nivel de que un usuario esté en una página web y al hacer clic en el botón de enviar le salga una cosita dando vueltas y animado, hace que la experiencia de usuario de esa persona que está comprando sea mucho más agradable. En el momento en el que el usuario pierde el foco en la tarea y se lo lleva a lo que tarda esto, es ese punto de que el usuario no pierda el foco, lo mantiene una cosita que está dando vueltas, o que cuando yo me ponga encima de algo, si tarda 23 milisegundos en cambiar, 23 milisegundos que está el tío pendiente y no se está saliendo de la tarea. Con lo cual yo creo que las animaciones y las transiciones, desde nuestro punto de vista de UX, son súper útiles a la hora de mantener al usuario en la tarea, mantener al usuario en la página en la que estamos. Le da un dinamismo que se sale un poco de lo común, porque no todo ahora mismo está animado, se sale un poco de lo común, le mantiene más más pendiente de lo que está pasando, hace que tenga más atención, que no simplemente es una cosa que al hacer clic aquí. En móviles, por ejemplo, que nuestras webs intentan emular, que son aplicaciones, porque eso todo es más chiquitito, con los botones no sé qué, no sé cuánto, pero no son igual de la responsividad de un móvil en un navegador no es la misma que una aplicación nativa. Entonces, cuando tú haces clic en algo nativo, que todo va y viene, fluye, responde mágicamente, no es la misma que en un navegador. Tú haces clic en un botón de un navegador y hay veces que no te das cuenta, no sabes si le has dado y le estás ahí dando. Sin embargo, si le ponemos una cosita que le hace un brillo, algo, le estamos ayudando a que sepa que deje ya de dar el botoncito, que si quiere darle, dale, pero que ya le has dado, o sea, que ya se ha quedado. Entonces, quería poner un poco el foco en esta parte, porque, bueno, hemos visto todos muchas animaciones chulas y muchas cosas chulas y mucho ejercicio de virtuosismo con animaciones y con pues esto, artistas que hacen verdaderas obras de arte. Pero yo quería enfocar esto un poco más hacia lo que es nuestro trabajo de UX, desde nuestro trabajo de maquetación y desde nuestro día a día, que es hacer aplicaciones, ¿no? Y entonces los ejemplos que quería mostraros, ya no hay más teoría, ahora voy a demostraros lo mal que tricleo. Quería hacer un par de ejemplillos que había preparado rápidos para que pudiéramos ver un poco de qué forma se hace y cómo se pueden mostrar efectos sencillos
y un poco enseñaros en qué consiste al final esto. Los que hayáis trabajado con Flash, supongo que lo sabréis y os habéis notado que cuando tú ves una peli de Flash ahí funcionando, pues hay muchas cosas que te sorprenden. Si no conoces lo que hay por detrás, ¿no? Ves que las cosas se mueven, no sé qué, no sé cuánto, pero luego cuando tú te toca hacer un botón que no sé qué, no sé cuánto, muchas veces lo que es la tramoya, lo que hay por detrás de Flash, son como efectos de malabarismo, son como el mago que te hace un efecto que te mueres de una magia, que te mueres, y el truco que hay debajo es la cosa más tonta del mundo. Entonces, también quería que vierais que muchas veces los efectos maravillosos que vemos por ahí, en algunos sitios, son la cosa más tonta del mundo. Pero que no le precisamente el valor que tiene eso es que conseguir que la cosa más tonta del mundo haga un wow en el usuario que no se espera. Yo creo que esa es la parte que mola de las animaciones. Incluso yo personalmente he intentado siempre hacerlo lo más cutre del mundo para decir, con esta mierda os he dejado flipados. En este caso no va a ser el caso, ¿no? Eso pasa un poco en Reparalia. Que al final eran 4 tonterías y quedó muy chulo. Entonces voy a ver si me lo puedo llevar esto para allá. Ya empezamos. Aquí. Bueno, no me deja maximizarlo. A ver, ¿se ve bien? ¿Lo veis bien? Sí. Y aquí una grabadora de bien. Bueno, yo aquí tengo ya una hoja de estilos que tenemos aquí, Styles, que está absolutamente vacía, y pues si acaso me he cogido un jQuery y un Photobuson, pero no lo vamos a necesitar. Tengo aquí un jQuery para hacer un poquito de magia negra con JavaScript. Quería el primer ejemplo, lo que decía de la magia negra. La gente de Codrops, como bien sabe la gente que está en UX con nosotros, son los amos y los maestros de todo lo que se hace super guay en HTML y en CSS. Aquí tienen un tutorial en el que explican con mucha trampa cómo han hecho una demo que tienen aquí después, y lo que nos están enseñando son efectos, aplicar animaciones y transiciones a algo tan absolutamente prosaico como es un input text, ¿no? Entonces se supone que aquí el usuario hace clic y mira qué cosa más chula. Estos son muy buenos y claro, hacen unos ejemplos que están siempre muy bien, a usernames se separa y cualquier Tiene todo su sentido ese efecto, ¿Eh? Que tiene un sentido Tiene muy importante. un sentido muy bueno. Porque lo que hace es optimizar el espacio para meter el placeholder, ¿vale? Pero a la vez cuando escribes, el problema que de los placeholder es que se oculta el texto. Y esto es lo que hacen, es pasarlo arriba, como un label normal. No vamos a hacer esto en este ratito que nos queda, pero vamos a intentar hacer algo parecido. Estos son los maestros. Yo de mayor quiero estar en Codrops, porque me publiquen algo, pero como no va a ser, pues estoy aquí dando cursos. Bueno, me voy a quedar con este, que es el más sencillo de todos. Tenemos un input text normal y corriente que tiene dentro un placeholder, y que cuando haces clic y lo seleccionas, el placeholder se sube hacia arriba y se queda como un label, y aquí dentro tú puedes escribir, y cuando pierdes el foco, eso se queda ahí, ¿no? Como yo tengo mi intención de hacerlo cutre, vamos a empezar haciendo la forma más fácil de hacer esto. Vamos a meterle un ID. Es que como lo tengo aquí, voy a dar duplicar pantalla, perdonad, y así lo tengo yo también aquí delante. Esto se puede... duplicar. Ahora me va a duplicar la otra, ya verás. Ha perdido la señal. ¿Qué has hecho? ¿Para qué tocas nada? ¿Para qué tocas? Quería duplicar para no tener que estar ahí mirando. Ampliar, venga, ya está. Me giro un poco. Vale.
Pues nos creamos un input wrapper para meter aquí, justo coincide ahí esa cosa. Como habíamos dicho, ponemos un label por input 1 y aquí ponemos nombre y después del label le ponemos un input text con ID input 1. Vale. Os vais a quedar flipados. Mira. Maravilloso input. Yo creo que ya se va pareciendo un poco a lo que habíamos visto antes en CodeDrops. Ahora es cuando viene un poco la magia, ¿no? De cómo convertimos esto en la otra maravilla. ¿Vale? La chuleta. Vale, vamos a empezar por el label. Nos vamos a los estilos. Y entonces ponemos estilos para label y para input. En plan así, un font family Verdana para no complicarnos con las fuentes. Un font size grandote, que yo ya estoy ya medio ciego. Vamos a ponerle un 22. Un color negro. Y para que se vea grande, un lineage de 40 para que sea ahí la... Vale. Si le damos ya va cogiendo un poquito más de tamaño, ya tiene un poquito más de estilo. Vamos a meterle un poquito de padding, que esto a los diseñadores siempre les gusta. Más. Vale, ya tenemos un poquito más de espacio y ya está ahí, perfecto. Nos queda todavía mucho, pero bueno, ya tenemos el input, ya tenemos el label. Como decía Alberto, el efecto, lo que se supone es que tienes un placeholder en este lado que luego se sale del elemento y se convierte en un label. Eso no lo podemos hacer en placeholder. No todas las propiedades de HTML ni todas las etiquetas de HTML las podemos animar. Entonces, porque placeholder en realidad es como una propiedad, entre comillas, fantasma, ¿no? Sería como un poco el Shadow DOM de los web components, ¿no? Que está algo nativo del propio navegador. Entonces como al final se va a tener que convertir en un label, pues yo creo que lo mejor es que sea el propio label el que empiece siendo un placeholder y luego vuelva a su sitio normal. Entonces, como necesitamos que el label se convierta en un placeholder, tenemos que meterlo dentro del... Todo eso, como veis, implica que la animación hay que estudiársela y hay que planificarla desde el principio, ¿no? Que no sé, así a lo loco no es posible hacerla. Vamos a meterle un position absolute, que es un poco débil, demoníaco, pero lo vamos a hacer. Le ponemos un top 2, 0 y un left 0. Ahora le vamos a poner al padre una posición relativa. El padre era input wrapper, creo, ¿no? Input wrapper. Vamos a ponerle una posición relativa. Y entonces ya se supone que hemos metido dentro, al hacer la posición absoluta, el input empuja para atrás porque no hay nada que lo empuje y entonces ya tenemos mágicamente entonces esto es un placeholder. En realidad, si ahora escribes, mira qué mierda queda. Pero es un placeholder falso, que bueno, ahora nos toca convertirlo en algo. Vamos a meterle un poquito de colorcito para diferenciar los distintos estados del input. Entonces vamos a poner un input. El background color, vamos a poner un EOEO, que a mí me gusta mucho. Yo os digo EOEO. No, mejor hacerlo bien, EOEO de verdad. Y ya conseguimos que tenga un colorcito así y ya le vamos a quitar los bordes y las cosas feas. O le ponemos un borde finito. Se lo ponemos en blanco para luego poder cambiarle el color. Vale, ya tenemos esto aquí. Vamos a meter un borde radius que quedan siempre más monos las cosas redondeadas. Del 50%, no, de 15 px.
Vale, ya lo tenemos ahí un poquito más. Como luego vamos a hacer este sitio ahí arriba, voy a meterle un poquito de padding también al input. O que le he dado margen, margen 20-15. Ya tenemos un poquito de sitio para que quepa. Vale, ahora tenemos que conseguir que cuando hagamos clic esto se cambie de estado. Así que vamos a ponerle un input focus para que cuando coja el foco el input nos cambie el borde al color de dentro. Y el background color a blanco. Ya cuando clicamos y cuando nos lo llevamos ya tenemos el cambio de estado. Ahora nos hace falta lo gracioso, que es cambiarle el tamaño y la posición al label. Y para eso vamos a usar transiciones, porque como en realidad lo que vamos a cambiar es el tamaño y la posición, vamos a cambiar el top del elemento y el tamaño de la fuente. Podemos utilizar una transición que es mucho más sencillo que una animación con sus keyframes y sus historias. Entonces vamos a coger, como vamos a usar vamos a cambiar dos cosas, vamos a ponerle un transition, se lo damos a todo, por si acaso también cambiamos el color, le ponemos que dure 0,3 segundos, por ejemplo, y que empiece despacito, luego acelere y luego frene un poquito. Entonces esto ahora no va a hacer nada, evidentemente, porque no hay ningún cambio. No hemos dicho que pase nada cuando cambie. Entonces ahora necesitamos decirle que cuando esto esté focus, cambie el label. Como no está Juan, voy a hacer una cosa que no es muy semántica, que es cambiar este label de sitio. Ya veréis por qué. Cambiando esto de sitio no ha pasado nada, todo sigue en su sitio, no sería todo lo semántico, no sería todo lo accesible, porque no tenemos el label antes, pero gracias a eso podemos acceder al label a través de estilos, con el input focus más label. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un label después de un input que esté con el foco puesto, haga cosas. ¿Qué vamos a hacerle? Pues le vamos a poner un top. Yo esto, como ya lo tengo medido, pues qué fácil es. Pero esto tendríamos que medirlo. Le vamos a cambiar el font size a 12 píxeles y le vamos a poner un color el flower blue este. Ahora saldrá mal, ¿no? Es el efecto demo. ¿Qué has hecho, tío? Quería quitar esa estética. Ajá. Bueno, le doy. Le pongo el foco. No tengo más. Ha quedado muy pegado arriba, pero bueno, hemos conseguido el efecto de que se disminuya de tamaño y que se nos posicione arriba. Y cuando pierde el foco, como ya no se puede aplicar la línea, esto dice, vaya mierda, hacer esto ha sido sencillo, es fácil, tiene dos líneas de código, tiene un transition al y luego tiene una línea, la chicha está en esta línea y en esta. Esta es la chicha, el resto es maquetar normal, lo que hacemos todos los días, lo que nos obligan a hacer estos señores. Pero es precisamente lo que mola de este tipo de cosas, que con una transición, sin una sola línea de JavaScript, consigues que cambie el estilo y cambie todo. Ahora, si lo queremos hacer bien, sí que tenemos que meter un poquito de JavaScript. Porque yo ahora me vengo aquí y hago así y la hemos cagado, ¿sabes? En el mundo hay veces que hay que usar JavaScript. Pero bueno, tenemos aquí jQuery, por eso lo he cogido, para no complicarme. Y lo voy a hacer rapidito, para no alargarme mucho. Y voy a decirle, aquí la chuleta, vamos a capturar el evento de... Aquí lo que nos está pasando es que cuando el elemento está relleno, no debería bajar el estilo, ¿no? Entonces vamos a hacerle un input click, creo que tenía yo por aquí. No, ese es otro. Vamos a hacer un input on blur, para que cuando el elemento
pierda el foco. Qué bonito es escribir JavaScript. Función. Vale, aquí le decimos que si el valor del input es distinto de comillas, comillas, que quiere decir que está relleno, cogemos el mismo, al siguiente elemento que hemos expuesto al label, que le hemos cambiado de sitio para que esté después, y le vamos a añadir una clase, que sea relleno, por ejemplo. Y ahora, aquí en nuestra hoja de estilos hemos dicho que este elemento, cuando hemos hecho clic, tenga este estilo, pues le vamos a decir que también lo tenga cuando el label tenga la clase relleno. Entonces, cuando estemos aquí y recarguemos la página bien, se rellena y cuando pierde el foco, nos falla que nos pierde el estilo. Pero bueno, eso se soluciona igualmente. Esto ya no ha bajado, que es lo que queríamos que no hiciera. Con las mismas, le metemos aquí al propio input. Vamos a hacer lo mismo con el input. Al propio input le ponemos un class relleno, por ejemplo. Joder. Y aquí el estilo le vamos a decir que este input focus se ponía de este color o el input relleno que tenga también ese color. Entonces, vamos a refrescar bien. Se nos va y se baja. Y cuando venimos aquí, ya no pierde el estilo ni nada de eso. Habría que pulirlo más, porque si yo esto lo vacío, se me nos va a quedar con las clases, pero bueno. Si queréis lo hacemos, pero yo creo que estamos aquí para ver animaciones, no para hablar de jQuery. Es lo primero que quería enseñaros, que con muy poquitas cosas se pueden hacer cosas muy chulas. Y que yo creo que precisamente la magia está en eso, en que somos prestidigitadores, que tenemos que dejar boca abiertas a la gente y que afortunadamente para nosotros, con trucos muy burdos, como la gente no ve lo que tenemos detrás de las manitas, ni debajo de la chistera, conseguimos cosas bastante chulas. Esto era un ejemplo de transición. Hacemos uno rápido de animación, una animación sencilla y ya os dejo que os vayáis corriendo. A ver, había pensado, ¿habéis visto el efecto este de Google Materials, que cuando haces clic en un botón sale como un aura de dentro? Tiene un nombre, creo, ese efecto, es el clic o alguna cosa, hace como un efecto. Incluso si te localiza en qué posición del botón has clicado y entonces empieza a expandirse desde ese punto. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que no tengamos que capturar el evento de ratón, en qué posición de X y de Y, top left, no sé qué. Directamente vamos a hacer solo lo que es el botón con el estilo. Y para esto, pues nuevamente necesitamos una muy complicada estructura de HTML. Creamos un botón, le ponemos una clase button gray y le decimos que vale. Ha quedado chulísimo, en la misma línea que el otro, más o menos. Vamos a ver un poquito de estilo primero, antes de empezar con la magia, para que quede un poco más acercado a lo que queremos. Y vamos a tener que picar un poco más porque las animaciones son un pelín más complicadas. Entonces vamos a empezar con button gray. Button gray. Bueno, de todos modos, a los españoles nos gusta ver trabajar a otros, ¿no? Esto siempre es atractivo, ver a alguien. Position relative, por ejemplo. Bueno, sí, necesitamos relative porque... Bueno, ahora os lo explico. El blog. Por ejemplo, el display es algo que no podemos animar.
no podemos hacer un display none cuando algo está oculto y un display block para que se muestre, porque no hay una forma de hacer hay una transición entre un poquito inline, un poquito más block, un poquito más block, no hay una forma de hacer eso. Si queremos hacer una transición o una animación entre un display, entre algo que está oculto, en lugar de ocultarlo solo con en display block o en display none, hay que hacer con opacity. Hay que meter un display none y un opacity 0, y en el keyframe 1% le ponemos un display block, pero como tiene la opacity 0, el usuario no ha visto nada todavía, y entonces animamos la opacidad para que se muestre. Al poner el display block me acabo de recordar. No, desafortunadamente no todo se puede animar, muchas de las cosas sí, pero un padding de 0, vamos a ver qué tal va quedando esto, ya se separa un poquito más, vamos a quitarle las cosas que no nos gustan, el borde, esto si tuviéramos un reset no lo necesitaríamos quitar, pero bueno, como aquí no tenemos nada, background 0, no. Vamos a ponerle un color en blanco para seguir con los grises y los blancos. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Una fuente un poquito grande. Como no está Juan, voy a usar EMs también, aprovechando. Un EIG de 80 píxeles y un width de 80 píxeles. Vamos a poner un background gris clarito. He puesto antes un background none. Un light gray. Y un border radius del 50%. Esto ya debe haber quedado un poquito más chulo. Vale, tenemos un botoncito redondo que cuando hacemos clic en él no hace absolutamente nada. Pero lo que queremos conseguir es que cuando hagamos clic ahí haya un efecto de aura, ¿no? Desde dentro del botón, desde el centro del botón hacia afuera, que haya para que el usuario que está en el móvil y tiene un botón ahí de comprar, sepa que ha dado el botón y no esté 17 veces dándole. Esto, la forma más fácil de hacerlo, por lo menos desde mi punto de vista, es utilizar mi pseudoelemento preferido, que es el after. Los que sois maquetadores supongo que usaréis after y befores como si no hubiera mañana, igual que yo. Para los que no, el after es un pseudoelemento que se coloca antes o después del elemento en concreto y que tú lo puedes crear desde CSS, y aunque no se puede acceder a través del DOM ni se puede modificar desde JavaScript ni nada de esto, nos sirve mucho, es muy útil para meter cosas de estilo, iconitos, colores y cosas que nos vienen muy bien para HTML. En este caso, como lo que necesitamos es algo que esté dentro y que haga ese efecto de crecer, pues considero que lo más fácil es meter un after en este caso. Podemos poner before, pero bueno. Lo primero que le decimos es que el contenido es nada, porque no queremos que tenga ningún contenido. Aquí si pusiéramos Pepe, pues pondría Pepe. La posición va a ser absoluta para poder ponerla donde nosotros queramos. Y ahora ponemos para que aparezca desde el centro al 50% y el left al 50%. Por eso hemos puesto la posición relativa al padre. Vale, y ahora vamos a darle esto, pues igual, yo porque ya lo tengo hecho, pero esto hay que ir tocando a manita con el Firebug o con el Chrome, con el inspector de Chrome, para posicionarlo y darle el margen y el tamaño que quieres. Vamos a darle un width de 70 para que sea un poquito más pequeño que el padre que lo va a tener. 70 píxeles y un EIG de 70 píxeles. Como queremos que sea redondo, le damos un border radius del 50%. Y antes de nada, vamos a ver cómo quedaría si es que lo hemos hecho bien, que no lo hemos hecho bien. ¿Qué pasa aquí? El color. A ver. Vamos a darle un.
Ahí está. Le tenemos ahí por debajo. Vamos a ocultarlo. Vamos a ponerle un opacity 0, por lo que os comentaba antes. Y por si acaso vamos a anular los eventos de ratón. Como va a estar encima, vamos a quitarle un poco. Porque la opacidad, aunque no lo veas, está. Con lo cual te está capando la funcionalidad que tú le pongas. Entonces vamos a quitarle todos los eventos de ratón. Le ponemos un point enable none. Esto le encanta a Juan. Qué pena que no esté. Y entonces se supone que nuestro elemento está ahí, pero si yo hago clic, esto va a funcionar porque es como si no estuviera. No, los eventos le atraviesan como si fuera un spam o cualquier cosa. Vale, bien, ¿no? Con esto no conseguimos nada. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacerle. Vamos a hacerle un keyframe. Vamos a crear el keyframe. Como habíamos dicho, todavía no le hemos dado keyframes. Vamos a darle un nombre, circle. Pero bien escrito. Le vamos a decir que en el 0% tenga haga una transformación como lo hemos visto está muy grande, ¿no? Ahora mismo está ocupando casi todo el transform. Vamos a hacer un escalado scale 3D de .3 y de .3 es width y el age y porque sale en rojo en el 25. En el 25% hasta 50. Si no le pongo porcentajes, le vamos a poner que la opacidad ya sea 1. Y en el 100%, como queremos que desaparezca porque es un efecto fantasma, le ponemos otra vez la opacidad a 0 y un transform. Joder, ¿cómo se nota que son ya las dos? El scale 3D a 1,2, 1,2, para que se escale hasta una vez con un 2 puntos, con 2% más. Vale, esto no sé por qué saca tanta. Algo he puesto mal. Ah, me falta la S. Vale. Y ahora le vamos a decir que cuando el botón, aquí viene el momento en el que falla, cuando el botón gray esté clicked, al after haga una animación, ejecute circle, que es el nombre de la animación, que tarde 0,3 segundos y que vaya de atrás hacia adelante. Forward. Vale, hemos puesto este clicked y diréis, ¿y este clicked de dónde ha salido? Vamos a dárselo con JavaScript. Vamos a hacer un poquito de JavaScript también. Entonces, igual que antes, aquí hacemos todos los botones con clic. Hacemos un prevent default para que no pase nada. Y al botón le añadimos una clase add class. Hemos dicho click, ¿no? Click. Ah, no me funciona, ya veréis. Hacemos clic y no funciona, efectivamente. Vamos a ver si es que no está cogiendo el... Creo que te ha faltado cerrar una cosa. La CSS. ¿Me he dejado algo? No. No, Es que lo ha intentado mal. Esto estaría aquí, esto estaría aquí, esto estaría aquí. No lo veíamos. Vamos a ver si está cogiendo el botón. El botón, sí está clicked, vale. Vale, me falta ponerle button gray
el after ya se lo habíamos puesto aquí. Menos mal que te doy la chuleta. Hemos puesto la opacity, el content, position, hemos quitado el pointer, el after le hemos puesto. Bueno, vamos a poner un color, que no, creo que no se lo hemos puesto, ¿no? Al after no tiene un color. O sea, se lo hemos puesto pero luego se lo hemos quitado. Background color RGBA, por ejemplo, 48, 182 y una opacidad de 0.1 para que sea así como fantasmagórico, que esté como oculto. A ver. Hey, qué bien nos lo hace. Un trozo de CSS ahí abajo que está sin quitar. Ah, bien. Estos lenguajes compilados tienen muchos problemas. Nada, seguimos igual. A ver qué pasa aquí. Animation. Opacity 0. Vamos a quitarle el clicker. A ver si que se ve ese pestillo, ¿no? O sea que esto, el CSS sí que está. Ahí en la línea 74 no tienes un error. ¿En la? Línea 74. Sí. Ah, claro. Pero bien gordo. Bueno, ¿veis que sutilmente sale? Tendríamos que hacer, le hemos puesto que solamente lo haga cuando esté clicked, ¿no? Entonces habría que hacer algo para que una vez que le hayamos puesto la clase clicked, se la quite, porque si no ya no puede volver a funcionar. Podemos ponerle un set timeout para que cuando pasen, ¿cuánto habíamos puesto? 30 milisegundos creo que era. Eran 500, venga, vamos a poner 500. Para que cuando pasen 500 milisegundos ejecute esta funcioncita, que lo único que hace, aparte de poner mal la función, es quitarle el button gray al button gray. Le quitamos el clicket otra vez y entonces ya puede volver a ser clicable. Si no me he confundido en nada, haces clic y ya puedes clicar 50.000 millones de veces. Y esto era un poquillo lo que quería mostraros. Aquí igualmente es un poco más complejo porque hay animaciones, o sea, hay keyframes y tal, pero básicamente estamos poniendo un elemento ahí dentro que es chiquitito y que haga un escalado hasta más grande y luego vuelva a desaparecer, cambiando un poquito de color, con una opacidad y dándole con JavaScript ese gatillo para que se active la animación. Eso es quizás lo que diferencia a las transiciones de las animaciones. Las transiciones se activan siempre que hay un cambio de alguna propiedad. Si una propiedad tenía 100 píxeles, ahora 200, inmediatamente se dispara. Y aquí tienes que, o bien con una clase, o bien con alguna forma, buscarte las mañas para que se active o se desactive, como hemos tenido que hacer. Entonces, bueno, esto es lo que os quería enseñar. Perdón por mi torpeza a la hora de picotear aquí y poner el monitor que funcionara. Ahora os toca a vosotros seguir para adelante y tirar y crear efectos maravillosos con 2 líneas de código, riéndoos de la gente que piensa que sois magos y en realidad tenéis todo lleno de cables y de trampillas ocultas. Y era eso un poquillo lo que quería contaros. Muchas gracias. El fútbol. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis algo que compartir o comentar o... El uso que haces de JavaScript es solo para cambio de IDs y cambio de añadir clases, quitar clases, no lo usas, no es necesario usar JavaScript para... O sea, esto es como todo, tú te puedes complicar la vida todo lo que quieras. Yo en el curso por lo menos intento lo Pero menos usando posible. puramente CSS3
Con CSS3, lo que hemos hecho al principio del nombre esto, el 80% del efecto lo consigues solo con CSS. Luego, claro, si quieres que te quede fino, tienes que utilizar un poquito de JavaScript. Pero el JavaScript lo usas para controlar el Sí, estado. para controlar otras cosas que no son el efecto. O sea, aquí en realidad lo que está disparando lo que os comentaba antes, lo que está disparando la transición es lo que dispara la transición es que cuando el input, aquí hemos puesto que cuando haya un input que reciba el foco y a continuación haya un label, que es ese cambio que hemos hecho para poderlo hacer con JavaScript, porque si está antes no lo podemos hacer. Cuando haya un input que reciba un foco y a continuación haya un label, que cambie la posición top, el font size y el color. Como yo aquí le he dicho que cualquier cambio que reciba en cualquier elemento de los que pueden ser animables, he puesto que sean todos, podría haber puesto simplemente el font size y entonces solamente cambiaría el font size y no se animaría, lo demás sería pum, directamente arriba. Como yo le he dicho que lo haga en todos los elementos con esta duración y con este efecto, pues entonces en cuanto alguien reciba el foco, que ahí no necesita JavaScript para nada, lo hace el propio navegador, pues dispara esto. Y como aquí estamos, entre comillas, esperando, deseando que cambie algo para movernos, pues lo ejecuta directamente. Y cuando pierde el foco, como esto ya no aplica, vuelve a su posición inicial. Y como le hemos dicho que esté ahí escuchando siempre cualquier modelo, como ya no tiene este font size, sino que tiene el suyo, que estará por ahí arriba, y como ya no tiene este top, que tiene el top 0, pues entonces vuelve a hacer la animación y lo vuelve a poner en su sitio. Si es que es mágico. Partiendo de que Flash se comía todos los recursos de un ordenador, ¿cuántos recursos? Imagino que depende del abuso que se hace en las transiciones. ¿Consume muchos recursos? Consume. Hay por ahí artículos, sí que consume menos que Flash, porque Flash o otras tecnologías que requieren de plugin de terceros o tener instalado algún códec o alguna historia, pues no solo tienes el navegador más el código más el no sé qué, sino que tienes el códec también funcionando. Aquí está todo integrado, es todo nativo en el propio navegador. Y luego, por ejemplo, hay algunos artículos que tienen una serie de recomendaciones. Si vas a hacer animaciones muy complicadas, te hablan de que hagas transform. Igual que hemos usado transform para hacer el crecer y decrecer, podemos haber hecho con una transición directamente. Todo lo que hagas con transform 3D, tira de 3D, de OpenGL, y entonces eso, el rendimiento vuela. Entonces te dice muchas veces, si tienes que hacer un movimiento o un cambio de no sé qué, usa transform 3D. Aunque sea para 2D, porque lo que hemos hecho es 2D, pero eso hace que tire de OpenGL. Por ejemplo, las animaciones se supone que se cachean, o sea, si esto lo hubiéramos puesto infinito y empieza pum 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 pum, eso supone que se cachea y la primera vez lo hace y la segunda consume muchísimos más recursos. Y además, si yo cambio de pestaña y yo esto lo he dejado pum 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 pum, se para, porque ya no es un códec que está ejecutando una cosa, es un navegador, lo cambio aquí y esto, como es CSS, deja de funcionar. Cuando vuelvo, vuelve a aparecer en la posición, con lo cual, incluso si tienes varias pestañas con animaciones, si tienes varias pestañas con vídeos o con no sé qué, te va consumiendo cada vez más memoria. Pero si es una animación, aunque esté todo el rato haciéndose un corazoncito creciendo o una rueda dando vueltas, no sé qué, si estás con animaciones, al cambiar de pestaña o minimizarla, muere, hasta que la vuelvas a poner en primer plano. Con lo cual, en ese sentido, sí que te optimiza bastante. Y luego se cachea, y luego no sé qué. A nivel por debajo utiliza técnicas rarísimas con nombres en inglés, que no me sé, para optimizar. Yo de eso te puedo comentar algo. Digamos que la argumentación principal a favor de las animaciones de CSS es precisamente que supuestamente salen del hilo principal del navegador que está gestionado por JavaScript, con lo cual debe ir mucho más rápido la animación. Es una teoría que es verdadera o falsa dependiendo primero del navegador y segundo de la técnica que estés usando. Aconsejan el transport 3D. Sí, por ejemplo, WebKit, todo lo que viene de WebKit puede llegar a, incluso aunque sea CSS y no vaya por JavaScript, te puede llegar a fundir el hilo principal y es más problemático. Si estás en otros navegadores no pasa. O sea que también depende un poco del caso. Yo, por ejemplo, que vengo de Flash y que controlo bastante el tema de animaciones con puramente JavaScript, diríamos, pues ese argumento de que está derivado a otro hilo aparte o en el caso a la GPU cuando es 3D, es verdad en buena parte de ocasiones, pero también hay ocasiones que no es así. O sea que también depende un poco del caso. O sea que ahí
disquisiciones hay un poco... Claro, supongo que cuanto más compleja, más complicada y más enorme sea la animación, pues más consumirá. Tienes que mover ahí, pues eso, yo qué sé, un mapa en 3D del mundo y hacerlo todo con CSS, pues eso obviamente habrá seguramente formas más ágiles de hacer que con CSS. Sí, a los SVG también se les puede Ajá. dar CSS, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo No he entrado. funciona el tema de animaciones de un SVG vía CSS? Pues, igual, lo único que muchas veces el CSS que se aplica con los SVGs es 1000, creo que se llama, es otro CSS distinto. Tiene algunas cosas como la posición, la opacidad y no sé qué, que son comunes, pero luego tiene otras que son específicas para SVGs. Es que no me acuerdo, creo que se llama SMIL, es algo así. Y además está muy en pañales. El CSS para SVG ahora mismo está todo en borrador y tienes que andar con prefijos y está muy poco implementado en el navegador. Estandarizado. Pero Opacity y los transforms los puedes hacer perfectamente. Un transform en Reparalia, eso lo hemos hecho con animación. Si queréis os lo enseño. Es un poco chorra, pero está divertido. Lo hemos hecho con SVG y con animaciones CSS. Y la verdad es que no se queda muy petado, ¿eh? Ya veréis que tiene animaciones SVG muy grandes y responde bastante bien. No sé qué pasa aquí. Un segundito que arranque el Apache. Mientras vas haciendo eso, no puedes responder otra cosa. Dime. La declaración de los... No, que ha venido. La declaración de los keyframes, da igual que le hagas al principio, le hagas al final, en otros Mientras CSS esté vinculado. y no te has equivocado como yo al No meter influye- código no raro. influye la carga, ¿no? No. El apilamiento. No. Mientras esté ahí. Vamos a poner aquí. Este es un proyectito que hemos hecho que al final no ha salido o no ha salido todavía. Vale. ¿Veis cómo se mueven las cosas? Todo esto está hecho con SVGs. Y bueno, a ver, no es Flash, ¿no? Pero bueno, tiene un rendimiento bastante decente. Cada uno de esos, esos son SVG bastante grandes y están muchas de ellas están todo el rato ejecutándose. Pero bueno, fue muy divertido, yo me lo pasé pipa con esto. Hay una gotita de que se viera bien, que como que salía del disco. Esto es fácil cuando te dan ya todo el SVG puestecito con todas sus capas con nombres, su identificador y no sé qué, no sé cuánto, pues queda como muy fácil hacer. Acá viene un perro, así un poco zombie porque viene flotando, pero es que las patitas no las tenía independientes, no pude animarlas. Este es el que más me gusta. Vamos, las gotitas de llanto están animadas una por una, cada una tiene un efecto distinto, un timing distinto, un delay diferente. Andrés quería que el balón hiciera más cosas, pero no tenía mucho sentido. En realidad es que me costaba mucho trabajo hacerlo. No tiene sentido que se mueva solo un balón. Entonces, gracias al sentido común de Andrés, pues no lo hicimos. Y aquí también, aquí las pompas, las burbujitas tienen distintas secuencias y distintos ritmos para que me suban y bajen y hagan sus. La chica le ha morado el preparado. Y estos son todos SVGs. Y lo que tiene son Translate 3D, tiene Transform, tiene Opacities, tiene... Sí, no tiene. En realidad es por lo que decía, el efecto al final que aplicas es una chorrada. Claro, pero al final son más trucos de animador que potencia. Claro, pero como los dibujos animados, o como el prestidigitador, o como el trilero, o como todos los servicios buenos. Es un poco que no se vean los hilos de la marioneta. Pues yo creo que a mí eso es lo que me pone más. Que estás, entre comillas, esto es un translate, un no sé qué y un opacity, 3 líneas y da un efecto que te cagas. Esto se está grabando. Venga, Felipe, la última. Por ahora mismo ya estoy seco. Muy bien, pues... Cedo el turno a alguien más. Yo tengo
Antes surgía un poco la necesidad de animar, lo que tú decías de que no se puede animar algo que está en posición de bloque, tendría que ser en posición relativa o absoluta. No es animable el Claro. display block. Ahí la pregunta es un poco, los que controláis más de maquetación, ¿es posible hacer que tú tengas algo que está posicionado por bloque, una cosa dentro de otra, y hacer que sin que se note visualmente pase a ser de posición absoluta, o quiero decir, o relativa, o lo que sea, para entonces poder moverlo como te dé la gana? O sea, que visualmente Sí, pero nota el cambio. eso no tiene una representación. O sea, una posición absoluta y relativa tiene si la cambias de posición y lo tenías absoluto en una posición exacta y lo conviertes en relativa, se te va a poner en otra posición, según esté en la línea del HTML. Pero eso no se puede, no hay una animación de yo te paso de posición de relativo a absoluto. No digo que lo animes, digo que algo que está posicionado en bloque, en una posición determinada visualmente, que de repente tú digas, mira, lo voy a cambiar de tal manera que no se va a notar visualmente, pero ahora ya no es de bloque, es relativo en este caso, sí, claro, está dentro de otra, sí. y entonces ya animarlo como me dé la gana porque ya no es de bloque, ya es relativo. Eso se puede, se puede hacer. Para tienes que plantear muy bien la estructura del principio para que, como dice Luis, si tienes un elemento, un botón, por ejemplo, tienes relativo arriba, lo quieres poner en absoluto, que no te empuje todo, que no te destruya toda es que la luego, página. cuando un elemento HTML tiene una posición absoluta, se sale fuera de la pila, el stack de elementos dentro de la página. Entonces, cuando pierde esa posición absoluta y vuelve a ser relativa, dice, que yo estaba ahí, y entonces se pone en su puesto, se pone en su sitio donde le toca según está pintado. Entonces, si le tienes puesto entre dos div, pues se va a poner entre dos div. Si ya lo has previsto y le has puesto el último o el primero, pues luego ya puedes hacer otras cosas, pero si está ahí entre medias de otras cosas, va a ir a buscar su sitio, o sea, va a ponerse en su sitio. Si lo piensas a priori y lo colocas en otro sitio donde no te estorbe, pues, o donde quieras que se quede, donde quieras que se quede, te va a facilitar luego la cosa. Eso pasa mucho en las barras de navegación. Cuando estás haciendo scroll una página, si te queda la barra fija, te cambia la posición normalmente de lo que es la barra de relativa para que te vaya empujando a fixed, para que siempre te quede fijo. Lo que tienes que tener en cuenta luego son la distancia del módulo para que no te haga el salto. Sí, si lo haces mal hay veces que Sí, te queda el salto. o se te queda atrás y te da un poquillo, sí, hay que medirlo bien. Pero como nuestro trabajo es así, maquetar. Felipe, qué bien. La simulación de efectos cinéticos y físicos entiendo que queda fuera de CSS y te vas más a JavaScript. No. Lo que pasa es que a lo mejor es matar moscas a cañonazos. Sí, claro. El Cubic Bezier te permite que las animaciones las hagas. Esto que acelera, frena, puedes hacerlo como te dé la gana. Puedes hacer que haga. O sea, que las partículas que crezcan, o sea, que se muevan a determinada velocidad, por ejemplo, y tengan diferentes formas de moverse, por ejemplo, eso las puedes hacer con Cubic Bezier. Y lo del tamaño, pues bueno, con el scale o con el transform puedes hacer que aumenten o disminuyan. Seguro que hay alguna librería de muerte en JavaScript que te lo hace todo con 4 líneas de código. Pero también se puede hacer en CSS. ¿Dónde está el fin de CSS? Quiero decir, ¿dónde está el fin de la potencia de CSS? ¿Y dónde tienes que dejar de utilizar CSS y dónde tienes que empezar a implementar a ver, las normas estas de la programación, o sea, cuando supone que haces algo tiene que ser como era, escalable, mantenible, y CSS escalable no es muy escalable. Mantenible, cuando tienes 5.000 líneas de código, claro, no es muy estamos mantenible. entrando en temas como que Flash en su momento, que no es ni escalable, ni sostenible, ni nada por el estilo. Pero Entonces, partiendo de... hombre, vamos a mantenible quitar todo eso. mantenible era. Flash, había aplicaciones gordas hechas con Flash. Sí, no, pero cuando hablamos de animaciones, estamos hablando de animaciones. Pensar en una animación sostenible es un poco absurdo. Las animaciones no son sostenibles por sí mismas, ¿no? Ya, pero que quiere decir que tú quieras generar aleatoriamente partículas que tienen un comportamiento que se adecua a las partículas que tiene a su alrededor. O sea, toda esa lógica, toda esa inteligencia no se la puedes dar con un Cubic Bezier de CSS. Tienes que metérselo con JavaScript. O sea, a eso me refiero. Que si tú quieres un efecto, pues del tipo que yo por eso os comentaba, las animaciones están muy bien y no sé qué, pero yo creo que el punto fuerte que tienen, por lo menos en las animaciones CSS para web, es que son perfectas para mantener al usuario centrado en la tarea, para evitar tiempos de espera, delays, para ayudar en situaciones de compra o de
de realización de tareas monótonas, pues con pequeñas pildoritas que te alegran, te sacan un poco de la monotonía. Para eso yo creo que están bien. Intentar meter con calzador según qué cosas, pues es meter con calzador las cosas. Desde mi punto de vista, que hacérselo pues es un ejercicio muy bueno de experimentación con CSS, pero a lo mejor es totalmente baldío, porque luego puede ser algo muy construido ad hoc y que no ni escale, ni sea mantenible, ni sea útil. ¿Hay alguna página, algún recurso donde haya barbaridades de ese tipo? Barbaridades. Yo a mí lo que os he Cosas dicho, que no valen para nada más. Codrops es genial para ejemplos chulos aplicados a lo que son interfaces de web. Métete en CodePen y pon animaciones y vas a flipar. O sea, porque es que tienes películas de dibujos animados. Hay cosas muy chulas por ahí. Hay el robot, el Robocop, de todo. O sea, tienes todo tipo de animaciones de 100.000 millones de cosas que no las vas a usar jamás. Pero bueno, pero están ahí. Y se pueden hacer, perdón, se pueden hacer con CSS. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.